¿Cuántas veces has sentido que tu mente no se detiene? Que estás haciendo algo normal, cotidiano, y aún así los pensamientos te invaden sin control, como si alguien hubiera dejado una puerta abierta y entrara todo de golpe. Y al final del día no estás cansado por lo que hiciste, sino por todo lo que pensaste. Porque ese es el problema real. No es solo lo que pasa afuera, es lo que tu mente hace con eso. Revisas una noticia y tu cabeza se va a 1000 escenarios. Ves una historia en redes y empiezas a compararte. Te acuerdas de una conversación y la repites una y otra vez, imaginando lo que debiste decir. Y sin darte cuenta, el día se vuelve más pesado, más confuso, más abrumador. En la era moderna estamos bombardeados por estímulos todo el tiempo. Redes sociales, mensajes, notificaciones, noticias, obligaciones, expectativas, preocupación por el futuro, culpa por el pasado. Todo eso se acumula como ruido mental y se te queda dentro. Te satura, te agota, te deja con la sensación de que nunca descansas del todo, ni siquiera cuando estás descansando. Y lo más frustrante es esto. Muchas veces eres consciente de ese caos, pero no sabes cómo desintoxicar la mente. Sabes que piensas de más, lo notas, lo sufres, pero no encuentras el interruptor para apagarlo. Y no se trata de dejar de pensar como si fueras una piedra. Se trata de recuperar el control, de aprender a dirigir tu atención. Hoy vamos a explorar 13 estrategias sencillas pero muy poderosas para desintoxicar tu mente y dejar de pensar tanto. Cada una está inspirada en el estoicismo y lo que las hace efectivas es su simplicidad. No necesitas convertirte en otra persona. No necesitas cambios drásticos. Son ajustes pequeños que puedes aplicar día a día para que tu mente empiece a liberarse de esa sobrecarga. Y quiero que te quedes con una idea estoica simple desde el inicio, porque esto va a sostener todo el video. No siempre puedes controlar lo que aparece en tu vida, pero sí puedes entrenar tu respuesta, tu juicio, tu manera de reaccionar. Ahí está tu poder. Antes de empezar, dime algo en comentarios, aunque sea con una sola palabra. ¿Qué es lo que más te intoxica la mente últimamente? Ansiedad, comparación, miedo, culpa, estrés. Escribe la tuya, porque cuando le pones nombre, deja de ser un monstruo gigante y se vuelve algo que puedes trabajar. Ahora sí. Estrategia 1. Vuelve al momento presente, pero de verdad. Esto suena tan repetido que mucha gente lo ignora. Vive el presente, sí, ya lo escuchaste 1000 veces. Pero aquí no estamos hablando de una frase bonita. Estamos hablando de una herramienta para cortar el veneno mental en el instante en que aparece. La mente se intoxica cuando vive en dos lugares que no existen, el pasado y el futuro. En el pasado, te castigas, te recriminas, editas escenas viejas como si pudieras cambiarlas. En el futuro, te asustas, anticipas problemas, imaginas desgracias. Y en ambos lugares, tu cuerpo está aquí, pero tu energía no. Entonces la práctica es simple, pero no fácil: regresar. Y regresar no es pensar en el presente. Regresar es aterrizar en una acción real, en una sensación, en un punto concreto. Si estás lavando platos, no laves platos mientras piensas. Lava platos como si esa fuera tu única tarea en el universo. Siente el agua, nota la temperatura, el sonido del plato, el movimiento de tus manos. Es una decisión. Si estás caminando, no camines como si estuvieras escapando de tu cabeza. Camina y siente la planta del pie, el ritmo, el aire, el peso del cuerpo. Hazlo durante 20 segundos, solo 20. No necesitas más para resetear. Marco Aurelio lo decía con una frialdad hermosa: concéntrate en lo que está delante de ti. No es poesía, es disciplina. Es volver una y otra vez, como si entrenaras un músculo, porque lo estás entrenando. Y aquí hay un detalle clave: tu mente se va a ir, se va a escapar. Es normal, no te enojes por eso. Cada vez que te das cuenta y vuelves, esa repetición ya es la limpieza. Ese acto es desintoxicación.
Estrategia 2. Construye rutinas pequeñas que ordenen tu mente. Una mente sin estructura busca drama, busca ruido, busca conflicto, porque el caos, por raro que suene, le da una sensación de actividad. Y cuando no hay rutinas, todo se vuelve negociación interna. Te levantas y no sabes qué hacer primero. Comes lo que sea, trabajas como puedas, revisas el teléfono sin darte cuenta. Y al final, sientes que el día te manejó a ti. Las rutinas pequeñas son lo contrario. No son una cárcel, son una guía que reduce fricción mental. Le dicen a tu cerebro, no vamos a decidirlo todo desde cero. Y cuando no decides todo desde cero, te queda energía para lo importante. No necesitas una rutina de 3 horas. No, basta con 2 o 3 anclas. Por ejemplo, los primeros 5 minutos del día sin pantalla. Solo tú respirando, estirando un poco, tomando agua. Parece mínimo, pero es una señal de mando. Es decir, no voy a empezar siendo invadido. Otra ancla. Antes de dormir, escribir 3 líneas. No una novela, 3 líneas. ¿Qué salió bien? ¿Qué no? ¿Qué aprendes? Eso limpia residuos del día. Eso saca pensamientos de la cabeza y los pone en un lugar donde ya no tienen que gritar. Séneca decía algo que te pone en tu lugar. No es que tengamos poco tiempo, es que lo desperdiciamos. Y gran parte del desperdicio es mental. Dispersión, indecisión, vueltas sin fin. Una rutina corta no te quita libertad, te quita peso. Estrategia 3. Controla lo que entra a tu mente, porque también es dieta. La gente cuida lo que come, a veces, pero casi nadie cuida lo que consume con los ojos. Y lo que entra por los ojos y los oídos se queda adentro. Se convierte en pensamientos, se convierte en ánimo, se convierte en ansiedad. Si te despiertas y lo primero que haces es ver noticias alarmantes, tu cuerpo se activa como si el peligro estuviera en tu habitación. Si te pasas el día viendo vidas perfectas en redes, tu mente se instala en la comparación. Si consumes discusión, tu mente aprende discusión. No es magia, es entrenamiento. Entonces, el primer paso es brutalmente honesto. Admite que hay contenido que te intoxica. Y no porque sea malo en sí, sino porque a ti te hace mal. Punto. Pon límites concretos, horarios, ventanas. Solo veo noticias una vez al día. Solo entro a redes después de terminar mi tarea principal. En la noche no consumo nada que me active. Y cuando vayas a consumir algo, hazte una pregunta simple. ¿Esto me deja mejor o me deja peor? Si te deja peor, no lo llames información. Llámalo por su nombre, ruido. Epicteto tenía una lógica muy clara. Si tu mente se llena de cosas ajenas, pierdes gobierno sobre ti. Y eso es exactamente lo que pasa cuando estás intoxicado. Estrategia 4. Practica gratitud, pero sin teatro. Hay gente que escucha gratitud y piensa en frases cursis. Aquí no. Aquí la gratitud es una herramienta de enfoque. La mente intoxicada suele estar instalada en la carencia, en lo que falta, en lo que no salió, en lo que podría salir mal. Y ese foco constante crea tensión, crea prisa, crea una especie de hambre emocional. La gratitud corta ese circuito porque te obliga a mirar lo que sí está. Y cuando miras lo que sí está, tu sistema baja de revoluciones. Pero tiene que ser concreta. No estoy agradecido por la vida. Eso es demasiado grande, demasiado abstracto. Tu mente no lo siente. En cambio, estoy agradecido por esta comida caliente. Estoy agradecido por este mensaje que me llegó. Estoy agradecido por mis piernas que hoy funcionaron. Estoy agradecido por un momento de calma, aunque haya sido corto. Hazlo al final del día. 3 cosas, no más. 3. Y no las digas rápido. Quédate un segundo con cada una, porque esa pausa es la limpieza. Estrategia 5.
Usa la visualización negativa para desarmar el miedo. Aquí pasa algo curioso. Tu mente piensa en lo malo igual, pero lo hace de forma tóxica. Preocupación, catastrofismo, películas sin control. Eso es intoxicación. La visualización negativa es pensar en lo malo, sí, pero con intención y con calma. No para asustarte, sino para quitarle poder. La mente tiene miedo a lo desconocido, y cuando algo queda en sombra, se vuelve enorme. Por eso, si lo miras de frente, se achica. Si tienes miedo de perder algo, haz este ejercicio. Imagina el escenario, pero no como drama, como preparación. Pregúntate, si esto pasara, ¿qué haría? ¿A quién llamaría? ¿Qué opciones reales tengo? ¿Qué pasos tomaría en las primeras 24 horas? ¿Qué recursos ya tengo, aunque los subestime? Cuando tu mente ve un plan, deja de gritar, porque el miedo muchas veces es solo falta de ruta. Y encima, este ejercicio tiene un efecto extra. Al imaginar que podrías perder lo que hoy tienes, lo aprecias más. Se te baja la queja, se te baja la exigencia, se te baja el nunca es suficiente. Estrategia 6. Mueve la energía con el cuerpo, aunque no tengas ganas. Hay un tipo de intoxicación que no se resuelve pensando mejor, se resuelve descargando, porque tu mente puede estar llena no solo por ideas, sino por tensión física acumulada. Estrés guardado en hombros, respiración corta, mandíbula apretada, sueño malo, sedentarismo. Y entonces pasa esto. Tu cuerpo está en alerta y tu mente busca razones para justificar esa alerta. Empieza a inventar problemas, empieza a recordar cosas, empieza a anticipar. Por eso moverte no es un consejo de gimnasio, es una herramienta mental. Camina 20 minutos sin música, si puedes, o con música suave, si lo necesitas. Haz estiramientos, haz flexiones, baila en tu cuarto, lo que sea que saque energía del sistema. No esperes motivación, hazlo como higiene, como ducharte. No te duchas cuando tienes ganas, te duchas porque te limpia. El movimiento te limpia por dentro. Y cuando vuelvas, muchas veces te vas a sorprender. El problema seguía ahí, pero ya no pesa igual. Estrategia 7. Aprende a servir para salir de tu cabeza. El sobrepensar es egocéntrico, aunque suene duro. No porque seas mala persona, sino porque la mente rumiante gira alrededor del yo, mi problema, mi miedo, mi imagen, mi fracaso, mi futuro. Eso crea una cámara cerrada, y mientras más tiempo pasas ahí, más se calienta el aire. Servir abre una ventana. Ayudar a alguien con algo concreto. Escuchar a alguien sin interrumpirlo con tu historia. Hacer un favor pequeño sin anunciarlo. Contribuir en tu casa, en tu trabajo, en tu entorno. Los estoicos insistían en que somos parte de algo más grande, y cuando actúas desde ahí, aparece sentido, y el sentido desintoxica. Porque muchas vueltas mentales son energía sin dirección. Servir le da dirección. Estrategia 8. Aprende a decir no, sin justificarte demasiado. Hay una intoxicación silenciosa, la sobrecarga. Dices que sí para evitar conflicto. Dices que sí para no quedar mal. Dices que sí porque no sabes poner límites. Y luego, en la noche, tu mente cobra intereses. Te llenas de pendientes, de compromisos, de conversaciones que no querías, de favores que te pesan, y el cerebro no descansa porque siente que debe 1000 cosas. Decir no es un acto de respeto hacia ti y hacia la realidad. Pero el problema es que mucha gente dice no con culpa, y esa culpa hace que el no se convierta en un sí mental. Sigues dándole vueltas. ¿Y si se enoja? ¿Y si piensa mal de mí? Practica una negativa corta, amable, firme. Gracias, pero no puedo. Hoy no me da el tiempo.
Prefiero no comprometerme. No tienes que explicar tu vida. La explicación excesiva es una forma de pedir permiso, y tu mente se intoxica cuando pide permiso para existir. Estrategia 9. Suelta la aprobación externa, porque nunca se termina. Si tu mente está intoxicada, revisa esto. ¿Cuánto de lo que piensas tiene que ver con cómo te ven? ¿Qué opinan? ¿Qué dicen? ¿Qué interpretan? Si quedas bien, si te aplauden, si te aceptan. Eso es vigilancia constante, es agotador y peor, es inestable, porque hoy te aprueban y mañana te olvidan. Epicteto lo planteaba de manera muy directa. Si tu paz depende de la opinión ajena, tu paz no es tuya, es prestada. Empieza detectando decisiones que tomas para gustar y pregúntate, ¿esto lo haría aunque nadie lo viera? Si la respuesta es no, quizá estás trabajando para un público imaginario. Cuando construyes tu vida desde valores internos, la mente se calma, porque ya no necesita estar revisando el espejo social cada 5 minutos. Estrategia 10. Simplifica decisiones para reducir fatiga mental. Hay un agotamiento que la gente no nota: decidir demasiado. Miles de microdecisiones al día. Y cuando gastas energía en todo, tu mente queda sin batería y se vuelve más ansiosa. ¿Qué como? ¿Qué contesto? ¿Qué hago primero? ¿En qué me enfoco? ¿Me cambio esto? ¿Veo esto o aquello? Simplificar es una forma de desintoxicación. Repite desayunos simples. Arma un sistema de ropa. Define horarios. Crea reglas que te eviten pensar. Por ejemplo, antes del mediodía, hago la tarea más importante. O, los mensajes los respondo en 2 momentos del día. Cuando reduces decisiones, reduces ruido. Y con menos ruido, tu mente vuelve a ser una herramienta, no un campo de batalla. Marco Aurelio insistía en no perderse en lo que no es esencial. Y muchas decisiones no son esenciales, solo son distracciones disfrazadas de opciones. Estrategia 11. Practica desapego emocional sin volverte frío. Mucha gente cree que el estoicismo es no sentir. No, es sentir sin ser arrastrado. La emoción aparece: enojo, miedo, tristeza, vergüenza. Eso es humano. El problema es cuando la emoción toma el volante y tu mente se vuelve su vocero. Y entonces empiezas a repetir historias. Me hizo esto, no es justo. ¿Y si pasa esto? ¿Y si me rechazan? ¿Y si fracaso? Ahí se intoxica. El movimiento estoico es este: observa la emoción como si fuera un fenómeno, no una identidad. Estoy sintiendo ansiedad. Estoy sintiendo enojo. Nombrarla crea distancia, y esa distancia crea libertad. Luego pregúntate, ¿qué acción virtuosa puedo hacer ahora? Virtud aquí no es moralina. Es lo correcto, lo útil, lo que te eleva. A veces es callar, a veces es respirar, a veces es hablar con calma, a veces es dormir, a veces es pedir ayuda. Séneca decía una frase que encaja perfecto con el sobrepensar. Sufrimos más en la imaginación que en la realidad. Y cuando entiendes eso, empiezas a vigilar tu mente como vigilarías un fuego. No dejas que se vuelva incendio. Estrategia 12. Crea un espacio diario de silencio real. Esta es una que casi nadie hace y por eso casi nadie se limpia. Silencio no es estar sin hablar mientras miras el teléfono. Silencio es estar sin estímulo, sin música, sin videos, sin pantalla, sin conversación, solo tú. Al principio incomoda porque aparece lo que estabas evitando, y justo por eso sirve, porque tu mente necesita un lugar donde procesar, no solo acumular. Puede ser 10 minutos al día. Te sientas, respiras, dejas pasar pensamientos sin seguirlos. No luchas, no interpretas, no analizas,
solo observas. Esto no es meditación mística, es higiene del sistema nervioso. Es darle a tu mente un cuarto para ordenar lo que trae en las manos. Y aquí vuelve Marco Aurelio con una idea muy estoica. Retírate a ti mismo. No siempre puedes retirarte a una montaña, pero sí puedes retirarte un rato adentro. Ese retiro breve es medicina. Estrategia 13. Establece límites claros con el mundo y contigo. Esta es la que más libera porque toca la raíz. La falta de límites es una invitación al caos. Límites externos. No estás disponible todo el día. No respondes al instante. No aceptas conversaciones a cualquier hora. No te quedas en lugares que te drenan. Pon horarios, pon reglas, pon puertas. Y límites internos. Deja de negociar contigo mismo eternamente. Si no puedes resolverlo hoy, lo sueltas hasta mañana. Si está fuera de tu control, no lo alimentas. Si ya decidiste, actúas. Aquí entra la idea estoica más simple que sostiene todo este video. No controlas lo que aparece, pero sí controlas tu respuesta. Ese es el núcleo. Ese es el poder. Y si quieres una imagen, no controlas el viento, pero sí ajustas las velas. El viento es el mundo. Las velas eres tú. Ahora, quiero que hagas algo concreto para que esto no se quede en inspiración. Elige una sola estrategia, la que más te golpeó, la que sentiste que era para ti. Y aplícala hoy, aunque sea en pequeño, aunque sea 10 minutos, aunque sea un no que te cuesta, aunque sea una caminata, aunque sea apagar el ruido una hora. Y si este video te está ayudando, suscríbete para ver el próximo video y para más videos como este. Aquí no venimos a motivarnos un rato, venimos a entrenar carácter y calma. Y ahora sí, vuelve a los comentarios. Quiero que escribas una línea de compromiso, aunque sea para ti. Hoy elijo responder, no reaccionar. Porque cuando lo escribes, deja de ser una idea, se vuelve una decisión. Cierro con esto. Tu mente no necesita ser perfecta, necesita ser gobernada. No vas a eliminar pensamientos, vas a elegir cuáles alimentas. No vas a controlar el mundo, vas a controlar tu juicio. Y como diría Séneca, lo que te destruye casi nunca es el hecho, es la historia que repites. Hoy puedes cortar esa historia, hoy puedes limpiar tu mente. Un paso, un límite, una práctica y repetir. Nos vemos en el próximo video.